Y estamos ya, decíamos, junto a Florencia Pagola, con quien vamos a estar conversando un poquito en esta nueva entrega de 15 pueblos y seguimos, y sigamos. Hoy vamos a hablar de suicidio femicida y también de proyecto de ley que presentó el colectivo Proyecto ICOBE, que habla de este tema y que busca tipificarlo también dentro del marco normativo de nuestro país. Y para eso también va a estar Victoria Marichal, pero te lo dejo en tus manos. Perfecto, bueno, buenos días. Qué lindo estar acá otra vez. Siento que hace pila que no venía. Bueno, así es. Hoy vamos a hablar de un tema complejo, doloroso, pero también muy urgente. Y que por suerte también lo venimos hablando un tiempo, porque en Uruguay el suicidio femicida hace muy poquito lo empezamos a hablar, o sea, empezó a existir como concepto, digamos. Bueno, como bien decías, recientemente el proyecto ICOBE, que acá tenemos a Victoria Marichal, que ahora nos va a contar un poquito más de eso, presentó este proyecto de ley que busca tipificar el suicidio femicida o el suicidio por razones de género. Este proyecto de ley ya fue presentado formalmente ante las autoridades, pero antes de hablar un poco de eso, les quería dar un poco de contexto de qué es el suicidio femicida y por qué está bueno que estemos hablando de esto. Hay algunos datos importantes como para entender. El suicidio femicida se refiere a las mujeres o disidencias que cometen suicidio debido a los abusos reiterados en un contexto patriarcal extremo, que finalmente pueden ver al suicidio como la única salida a la violencia que sufren. Estos abusos pueden ser por parte de parejas, exparejas, familiares, familiares violentos, jefes, etcétera. Y a lo que se suma la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Como esa violencia constante, y a la inacción del Estado muchas veces frente a los casos de violencia basada en género o abusos sexuales. La primera en referirse al suicidio femicida en estos términos es la activista y escritora feminista sudafricana Diana Russell en 1996. Y en el momento, en la región, ya hay algunos países que lo han tipificado o que tienen normativas específicas para esto, que es Venezuela, El Salvador, Bolivia, Chile, con la ley Antonia, que es reciente también. Y bueno, y el modelo interamericano de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, también lo reconoce como femicidio de alguna manera. En Uruguay, para mí está bueno como destacar un caso en particular que creo yo que es uno de los casos más paradigmáticos en torno a esto, que es el de Milagros Chamorro, que seguramente, bueno, me estuvieron contando que ya lo hablaron acá en su momento, que esta chica que se suicida teniendo 30 años en la emergencia del Casmo a fines del año pasado, el 2024, mientras esperaba que la atendiera un psiquiatra por las ideas de muerte que estaba teniendo en ese momento. Ella fue víctima de una violación grupal a los 15 años en Maldonado y quiso reabrir su causa, que estaba archivada por prescripción del delito. Y bueno, y en el medio de todo eso, ella se suicida. Fue un caso muy reconocido, seguramente escucharon en algún momento hablar de esto. Pero bueno, es ese tipo de casos que impulsan, ¿no? Impulsan como un montón de energía y de movimiento en torno al tema que les compete. Y bueno, para mí es importante ver el caso de Milagros también como un caso de que y las fallas que tiene, ¿no? O sea, las fallas que tiene su historia. Porque a ella le falla el sistema de salud, le falla el sistema judicial. Yo me pregunto, y esto es personal obviamente, si no, él también no le falló el sistema educativo, porque la violación fue mientras ya estaba en época liceal, aunque obviamente que no fue dentro de la institución, pero sí fue en esa época. Entonces Milagros soportó demasiadas violencias y se termina matando. Y no es el único caso en Uruguay, si bien es el más paradigmático. También quería contarles un poco como mi interés por este tema. Yo empecé a escuchar sobre suicidio femicida en el 2021, cubriendo la agenda de feminismos y género en la región para la diaria y para otros medios, e intentando entender cómo funciona la violencia basada en género estructural dentro de nuestras sociedades, intentando entender los femicidios. Y ahí me di cuenta que en otros países se estaba hablando del suicidio femicida. Ya eso me parecía raro, ¿no? O sea, como concepto, porque el femicidio ya lo veníamos estudiando, ya entendíamos un poco de por dónde venía. Y bueno, entonces en otros países se estaba hablando sobre las mujeres que se matan por violencia de género que han sufrido, y ahí me pregunté qué pasaba en Uruguay. Esto también lo cuento porque me parece que está bueno como ejercicio periodístico
como poner el ojo muchas veces también de lo que pasa en otros países, posiblemente pueda pasar acá, y lo que me di cuenta es que acá no se hablaba del tema. Salvo Victoria, que ahora va a contar que cuando me encuentro fue la única persona que me encontré en la que venía pensando en esto, había escrito sobre esto, lo había estudiado, pero salvo ella no había nadie más que estuviera hablando de esto. En ese momento, en 2021, tuve una entrevista con Lorena Estudillo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es una nota que la pueden encontrar en La Diaria. Ella venían haciendo un trabajo impresionante en el tema, que finalmente termina en esta ley Antonia. Tenían como un montón de casos documentados en el que se estaban haciendo preguntas, se estaban poniendo dudas sobre esos casos. Y bueno, y ahí empecé como a entender un montón de cosas. Por ejemplo, ella me traía en ese momento esta disociación o esta cuestión de que suicidio femicida no es lo mismo que inducción al suicidio, ¿no? Porque el componente de género en el suicidio femicida es súper importante. Ahí aprendí que había otros países que ya lo habían tipificado. En ese momento El Salvador lo había tipificado. Y ahí también entendí que el suicidio femicida estaba a la altura de un femicidio, porque hablamos mucho de femicidios, que era como la violencia más cruenta, ¿no? De la violencia de género, la más exponencial. Pero bueno, acá tenemos también, no es menor este fenómeno, digamos. Bueno, entonces cuando me puse a investigar sobre el tema en Uruguay, ahí me encuentro con Victoria, que ya venía pensando esto, y bueno, y ahí también de a poco pudimos empezar a hablar más del suicidio femicida, pudimos empezar a ponerle nombre, que es importantísimo, porque hasta ahora eran mujeres que se suicidaban y plin, ¿no? Este nombre que tanto nos hacía falta, y cuando llega el caso de Milagros le podemos poner un nombre también, o los demás casos. Y bueno, al punto de que en este momento el proyecto ICOBE está presentando este proyecto de ley, por eso le doy la bienvenida a Victoria Marichal, que ella es psicóloga, y que bueno, que está acá para contarnos un poco de bueno, qué es el proyecto ICOBE, en qué consiste este proyecto de ley también que acaban de presentar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así como decía Flor, nos encontramos aquí en 2021 charloteando un poco sobre suicidio femicida, así que pensar que estamos en 2025 habiendo presentado un proyecto de ley para mí es como un poco loco. Es como surreal y sí. es increíble. Sí. Sí, total. Bueno, el proyecto ICOBE nace en marzo del año pasado. No oficialmente, digamos, ahí es que nos empezamos a juntar con otras víctimas sobrevivientes de violencia sexual y también personas que venían militando, ¿no? Como en ICOBE decimos, como aliadas sensibles a la temática, queríamos militar en contra de la violencia sexual en Uruguay, pero queríamos hacerlo desde este lugar, ¿no? De un lugar que junte como estas dos voces, la voz sí profesional y de la evidencia y de lo que funciona, pero también la voz de la experiencia de haber pasado por diferentes cuestiones, cómo son como forma de visibilizar las fallas del sistema, sobre todo, ¿no? Ahora que hablabas de Milagros, tiene que ver con eso. Muchas veces esas fallas o esos agujeros o vacíos son difíciles de visibilizar si en realidad una no atraviesa por ahí. Bueno, el año pasado, el 9 de agosto, fue como nuestra presentación en sociedad, dirían mis compañeras. Hicimos un evento muy lindo en el Palacio Legislativo donde impulsamos un proyecto de ley ya presentado, que es el de imprescriptibilidad para los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y a partir de ahí, bueno, nosotros seguimos trabajando. El 9 de agosto es el Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual. Seguimos trabajando en nuestros 3 ejes, que son prevención, reparación y justicia de las violencias sexuales. Y en ese trabajo que veníamos haciendo, empezamos a hablar de suicidio femicida, sobre todo porque la mayoría de las víctimas y sobrevivientes dentro del colectivo encontrábamos en nuestra historial, ¿no? De recuperación o ideación suicida o intentos de autoeliminación. Y es como, bueno, no podemos seguir pensando que estas dos problemáticas son aisladas, ¿no? El impacto en la salud mental que tiene la violencia sexual y cómo faltan herramientas específicas para el abordaje, un abordaje con perspectiva de género, sensible al trauma, que no existe, no hay un lugar al cual una víctima de violencia sexual pueda hoy ir a pedir ayuda en tanto salud mental. Y bueno, y ahí estábamos debatiendo todo esto y ocurre el suicidio de Milagros, que fue un caso que nos conmocionó mucho. Nosotras rápidamente convocamos a la Plaza Libertad, porque sentimos que había que, con ese dolor y eso que estaba pasando, hacer algo y manifestarnos. Fue un día de noviembre recontra lluvioso y sin embargo la plaza estaba llena de gente, que eso para mí fue como significativo, porque era como, ok, o sea, todas las personas que estamos acá estamos entendiendo que esta muerte es una muerte por razones de violencia basada en género y no una muerte como aislada o individual. Y
bueno, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar en ese momento impulsadas por la ex senadora ahora Silvia Nane en la redacción de este proyecto, y empezamos a trabajar en eso y a darle forma de alguna manera. Y bueno, y después por tiempos parlamentarios y esto, Silvia deja el Senado, bueno, pasan muchas cuestiones y terminamos presentando oficialmente el proyecto este año, el 9 de agosto, en nuestro evento por el Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes. Hicimos la presentación como oficial, que bueno, era un trabajo que ya se venía haciendo, pero se lo entregamos ahí a la diputada María Inés Ovaldía, que es quien lo ingresa por diputado, va a entrar, ¿no?, al Parlamento ahora. Uh-huh. ¿Y cómo vieron ahí como esa recepción por parte de María Inés Ovaldía, pero también de un poco de la institucionalidad, ¿no? O sea, del Estado? Bueno, las personas que están trabajando con nosotras, re bien. Claro. Como con muchas ganas de que esto salga, pero también como con mucha honestidad de... Claro. Es difícil, ¿no? Claro. Bueno, hay que atravesar muchas barreras. Digo, el proyecto de imprescriptibilidad está presentado desde 2020 y todavía no se discutió, ¿no? Entonces también como, bueno, poder entender eso. No sé, ¿no? Digo, el Parlamento está compuesto... El año pasado tuvimos el caso de Gustavo Penadez. Este año ahora uno de los diputados que deja el cargo va preso por Operación Océano. Digo, hay personas que ejercen violencia sexual dentro del Parlamento, entonces también sabemos que estos temas suelen como barrerse, ¿no? O dejarse para atrás. Pero bueno, eso, tenemos toda la intención de hacer... Entendemos también que se requiere como de un movimiento social que impulse este tipo de proyectos y que impulse esta temática, ¿no? Que eso fue algo que yo la primera vez que me reuní con Silvia por el proyecto de imprescriptibilidad fue en febrero del año pasado, y ella me dijo, lo que pasa es que hay proyectos de ley recontra importantes, pero que los feminismos no pueden impulsar todo, y esto está como... Claro. Está dormido, ¿no? Es como nadie se lo ha apropiado y ha dicho, che, esto tiene que salir. Y bueno, y creemos que realmente el hecho de habernoslo apropiado y haber salido a hablar todo el tiempo y repetir esta palabra dificilísima, ¿no? Imprescriptibilidad por todos lados, también hace que, por ejemplo, cuando Carolina no asumió, dijo que uno de los primeros proyectos que se tenían que debatir sea ese, ¿no? Entonces, creemos que es importante que todas nos apropiemos de estos temas y podamos impulsarlos y hacer ruido, ¿no? Bueno, de hecho, ahora pensando, Mónica Xavier, directora de InMujeres, vino acá y dijo que el proyecto cero que tenía que aprobar este Parlamento era ese. Era el de imprescriptibilidad de delitos sexuales. Así que también ver que ha llegado hasta el Ejecutivo, eso es bastante importante. Entonces, con el proyecto de suicidio femicida creemos lo mismo, o sea que necesitamos también el apoyo de todo el movimiento social para ejercer como esa presión a que esto se debata y que entre, ¿no? Y como, bueno, que entre en agenda de alguna manera. Creemos que lo hemos podido poner en agenda. Eso, ahora es, desde 2021 ahora creemos que ha aumentado la cantidad de personas que le decís suicidio femicida y más o menos saben de qué estamos hablando, que eso es recontra importante. Pero bueno, tenemos que seguir porque es verdad que todavía muchas veces sabemos como entra una burbuja, ¿no? Entonces necesitamos también poder empezar a darle nombre, porque también esa es la forma de darle respuestas a las víctimas, que para mí eso es re importante, ¿no? Claro, sí. También es interesante esto de que contás, porque es re interesante conocer cuál es el recorrido o de cómo las leyes llegan a ser leyes, sobre todo, ¿no? De los derechos civiles, sociales, humanos, porque en general, y pasó con la ley del aborto, pasó con la ley trans, o sea, la sociedad civil organizada, o sea, necesita realmente estar organizada, no solo como para que salga una ley, sino para que después se mantenga y se haya que hacer las revisiones que haya que hacer, y entonces por eso es súper importante el trabajo que hacen ustedes. También quería como preguntarte un poco, ¿por qué te parece que es en este momento y en todos, ¿no? Pero ¿por qué es importante tener una ley? Bueno, ahora dijiste, ¿no? Para las víctimas, ¿no? Pero ¿qué otras cosas ven ustedes de la importancia de esta ley de tipificar el suicidio femicida? Bueno, creo que hay como diferentes ejes. Por un lado es para las familias, amigues, parejas de las mujeres que decidieron quitarse la vida a causa de la violencia basada en género que están viviendo, que puedan entender en dónde esas muertes se enmarcan. Entonces creo que eso es hacer un poco de justicia también por esas vidas que no pudieron ser vividas a causa no solo de la violencia, ¿no? Porque para mí eso es importante. Yo creo que en realidad deberíamos hablar del suicidio feminicida, ¿no? En esta diferencia entre el femicidio y el feminicidio, porque en realidad también lo que está ahí de manifiesto es la ausencia de respuestas por parte del Estado total. Sobre todo para la violencia sexual,
no hay, ¿no? Que es algo que nosotros venimos repitiendo es que claro, mucho. ¿cómo hubiera sido, no, la historia de Milagros si la justicia la hubiera escuchado, si no hubiera prescripto el delito, O cómo antes, hubiera esto que vos sido... decías, si el liceo hubiera podido atender eso que Exactamente. estaba pasando en vez de mirar para otro lado, si hubiera habido un lugar especializado en salud mental, que es algo que no hay, ¿no? Entonces, eso que a mí bueno, como psicóloga me interpela mucho, porque es esto, o sea, no hay un lugar de acceso gratuito, ¿no? Donde una víctima puede decir, yo fui víctima de violencia sexual y se le garantice que va a tener un abordaje con perspectiva de género informado en trauma, que es lo que toda la evidencia nos dice que necesitamos, ¿no? Entonces, más allá de que este proyecto de ley tipifica en el Código Penal esta manifestación de violencia, en realidad abre la cancha para que se pueda debatir política pública, que es algo que a nosotros nos interesa mucho, que es empezar a pensar, bueno, ¿dónde está la reparación? ¿No? ¿Cómo puede ser que este sea el desenlace de la vida de tantas mujeres? Porque sobre todo son víctimas de violencia sexual, abuso sexual en la infancia o violencia doméstica sostenida, quienes terminan decidiendo quitarse la vida. Las investigaciones lo dicen, los datos de ideación suicida, intento de autoeliminación en esta población son altísimos y sin embargo no hay un lugar a donde ir. Esto que traes es re importante porque habla también de una visión como repunitivista de las situaciones de abuso sexual, ¿no? Y donde pasa a tener más importancia qué pasa con el abusador y no en qué lugar queda la víctima. Y después esto que hablabas, ¿no? La reparación, cómo es ese proceso, como que queda librado al azar. Y si no tenés una red de contención, si no estabas más o menos rodeado, bueno, y a veces estando rodeado tampoco alcanza. Sí, si no tenés recursos económicos para pagarte una terapia particular, que aparte, la realidad es que hay muchas personas también que ejercen el trabajo de profesional de terapeutas, que tampoco tienen la formación específica para trabajar con violencia sexual. Entonces, ponele que podés pagar, igual también tenés que encontrar a ver dónde hay una persona especializada para esto. Tampoco hay nada que nuclee, por ejemplo, ¿no? Las profesionales o los profesionales que trabajan realmente formados para abordar esta temática. Pero además, si no tenés recursos, no hay a dónde ir. O sea, las mutualistas tienen, obviamente, los equipos de violencia, pero no especializados en violencia sexual, que es como una manifestación tan específica y con características tan específicas que tienen que ser atendidas. Claro, después no hay reparación, y si no hay reparación, muchas veces la causa termina siendo, la consecuencia termina siendo un intento de autoeliminación, consumado o no, porque también hay algo que me ponían ahí en redes sociales, en el posteo, cómo van a sacar un proyecto para el suicidio femicida si los que más se suicidan son varones, ¿no? Claro. Sí, nadie está diciendo que no, primero, que es algo que, sí, es verdad, en Uruguay la tasa de suicidios más alta es la de varones. También es verdad que la tasa de intentos de autoeliminación es muchísimo más alta en mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres no terminan suicidándose muchas veces, no porque no quieran o no lo hayan intentado, sino porque muchas veces los medios que se utilizan son menos letales que los medios que utilizan los varones por una cuestión de socialización diferencial de género también, ¿no? Entonces, el proyecto de ley que nosotros presentamos, sí, tipifica penalmente a los responsables de los suicidios femicidas que se concretan, pero no termina, ni empieza ni termina acá, ¿no? Como por dónde nos atraviesa la temática o la problemática del suicidio femicida, sino que queremos eso, política pública especializada para que las mujeres o las disidencias sexogenéricas o los niños o adolescentes varones también víctimas de delitos sexuales, porque esto está contemplado en el proyecto que nosotras presentamos, no implica solamente, o sea, no es solamente para mujeres, sino es para personas que en contexto o situaciones de violencia basada en género o en violencia o de violencia sexual se suicidan, ¿no? Que tengan respuestas para no llegar a eso, que no quieran morirse, ¿no? Esa es como que no sientan que la única salida es la muerte. Eso es lo que nos parece como más importante, ¿no? Decir, bueno, hay un lugar que te pueden ayudar, hay un centro especializado en esto, hay otras personas que entienden lo que estás pasando, como romper con ese aislamiento y ese silencio y ese secreto que rodea la violencia, ¿no? Lo sabemos, ese tabú, es muchas veces también causante de la ideación suicida y después de muchos de los intentos consumados o no consumados. Sí, en esto que ahora te escuchaba, me acordaba cuando hablaba con Lorena Astudillo de Chile, que estaban investigando y estudiando el tema del suicidio en las mujeres que habían sufrido violencia de género, abuso sexual y demás. Ella me decía que sus investigaciones habían descubierto que el 15% de las mujeres que se habían suicidado
habían antes, en Chile en determinado un periodo que ahora no me acuerdo de tiempo, habían pasado por la justicia haciendo denuncias a maridos abusadores o ¿no? Denuncias por abuso, por violencia. Entonces, claro, y ahí ella tratando de entender esto, qué es lo que pasa, ¿no? Detrás de una persona que termina eligiendo el suicidio, ¿no? Matarse como la única salida que encuentra. Ella me decía, si por ejemplo, cuando vos tenés depresión, que es esto de que no tenés ganas de hacer nada, que nada te impulsa, no movés todo este aparato, ¿no? Que es como el sistema judicial de ir a hacer la denuncia, estar atrás de eso, volver a ir reiteradas veces, ¿no? El 15% lo había hecho y terminaba suicidando. Entonces, ahí como que tenés determinados datos que son muy contundentes. Bueno, esos datos que en Uruguay no los tenemos, también en esto que decíamos, bueno, para qué el proyecto de ley, algo que queremos también es empezar a tener datos reales, ¿no? De las personas que intentan, ¿no? Que intentan suicidarse o que se suicidan concretamente. ¿Había antecedentes de violencia? Hoy no lo sabemos. O sea, sí, a ver, tenemos lo que sabemos quienes trabajamos en salud mental de la experiencia clínica. No hay datos oficiales. No hay datos oficiales, exacto, ¿no? Entonces también poner esto en agenda implica eso, empezar a decir, bueno, necesitamos datos sobre esto, necesitamos que se pregunte, necesitamos que las personas que están en puerta de emergencia cuando llega una persona con un intento de autoeliminación tengan, no estoy hablando de una especialización de años, estoy hablando de una mínima formación o perspectiva en esto para poder indagar también, ¿no? Porque es específico y es necesario un abordaje, por lo tanto, específico para eso. Y las víctimas quedamos a la deriva en ese sentido, porque es eso, no hay como una referencia de decir, bueno, esto se puede trabajar. Claro. Y bueno, ¿qué expectativas entonces con este proyecto de ley? ¿Cómo siguen? Aunque ya lo presentaron. Ya lo presentamos, que se ha sentido como... Un mojón increíble. Yo ahora estoy en la bajada, o claro, sea, le decía a mis compañeras, estoy como... Total. Como está, porque ha sido como mucho movimiento. También, queramos o no, cuando algo que estuve reflexionando estos días, cuando una presenta o defiende un proyecto de ley que tiene que ver con la propia historia también, ¿no? Como nos pasa en Nicobé, esto de muchas poniendo su relato y su historia, porque, ¿no? Porque a mí me pasó esto y entonces yo me quise matar, y a mí me pasó esto, entonces yo vivo con ideación suicida o lo que fuera. O en mi caso, que aparte yo hablo, que fue una de las cosas que charlamos con Flor en su momento, que es de la historia de mi abuela paterna, que ella cuando se suicida no se sabía si se había matado ella o si la había matado mi abuelo, del nivel de violencia sostenida que ella había durante 30 años, ¿no? Que eso es una de las recomendaciones internacionales, son esas, o sea, todos los suicidios en contextos de violencia tienen que estudiarse como posibles feminicidios en realidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está poniendo también su historia, hay una carga también de vulnerabilidad y de exposición que implica estar defendiéndolo desde ese lugar. Entonces ahora, por estas semanas, rearmarnos un poquito. En términos del colectivo, nosotras seguimos haciendo actividades. La idea es poder seguir haciendo charlas, talleres, etcétera, poder seguir como capacitando sobre la violencia sexual en general y sobre una de sus manifestaciones, ¿no? En la ideación suicida, los intentos de autoeliminación y por lo tanto suicidio femicida. Y el proyecto de ley en sí mismo, en realidad, lo entra María Inés Ovaldía. Ella es parte de la Comisión de Derechos Humanos, de Género y Derechos Humanos. Si no me equivoco, es la presidenta o vicepresidenta, no me acuerdo, pero por ahí. Y lo entra por la comisión, el proyecto se debate en comisión. A partir de eso, el proyecto pasaría a discusión y debate en diputados. Si se aprueba, a Senado, como cualquier proyecto. Eso, no tenemos lastimosamente una expectativa de que vaya a ser ya, porque también sabemos eso. El de imprescriptibilidad está de 2020 y todavía no se ha debatido, entonces ahora también nuestra energía está también en el debate parlamentario del proyecto de imprescriptibilidad, pero bueno, ahí haciendo fuerzas y eso, y pidiendo como el apoyo de la sociedad civil para seguir poniendo esto en agenda, que nos parece importante. Como tenemos que ir cerrando el programa, les proponemos sí seguir el debate y sí hacer sus manifestaciones, seguir también el proyecto ICOBE en redes, para, bueno, no solo hacer como la movida desde ahí, pero sí enterarse de las actividades que van haciendo, que son muy reiteradas, sumarse si les interesa, si tienen también interés de ser parte del colectivo, comunicarse con las compañeras que allí están. Y nosotras vamos cerrando el programa por acá con esto, pero sí seguiremos el tema y también, bueno, esperamos que realmente el Poder Legislativo haga algo respecto a este proyecto, del que les agradezco y agradecemos muchísimo por el trabajo. Muchas gracias.
Flor, Paola, nuevamente. Victoria Marichal, gracias por estos minutos. Nosotras nos despedimos. Sí, ya desde acá. Nos vamos, pueden escuchar toda la programación de Uniradio de hoy y de mañana. Nos reencontramos mañana a las 11. No sé si nos vamos con canción, ya no. Pero Los no dejamos importa. con MB Noticias. Sí, lo dejamos con MB Noticias, queda para mañana.